como es que decía el Chango Rodríguez, de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Nos hemos tomado un tiempo porque estábamos con la indefinición acerca de la ley llamada esta de bases y apenas tuvimos alguna certidumbre, no la certeza total, pero alguna certidumbre de que la podíamos tener vigente, armamos este spot para hablar de esta importante reforma. Y vamos a hacer una salvedad, ¿no, Zavala? Desmuteate, Zavala. Me parece muy bien, apoyo la moción. La salvedad de ganancias, ¿no? Sí. Está muy bien. Del tema de ganancias, vamos a ver si la semana que viene podemos estar con algún tributarista de estos que nos pueda ayudar para entender mejor cómo quedaría el tema este. Sí, Lo por vamos ahora a me tocar de voy. alguna manera, pero que vamos a hablar fundamentalmente de los demás puntos, ¿no? De esta nueva Gustavo, ley. Sí. no, además me parece que es muy interesante, ya que vamos a hablar como los que comúnmente decimos, con un contable, este, ver todas las modificaciones que se hicieron con el tema de monotributo, ¿no? Que Sí. van bastante de la mano con parte de lo que vamos a ver de la puesta en vigencia de la ley base. Así que yo incorporaría ese tema, amén del capítulo ganancias, ¿no? Digo, como que ya quede un plato más fuerte Sí. arriba de nuestra mesa de Adra. Bien, y también haciendo la salvedad que tenemos que esperar que se le dé curso a la ley y se la publique en el boletín oficial, que tenga su decreto reglamentario y todo esto, pero con estas salvedades y con lo que conocemos, entraríamos a hablar de este tema que nos convoca hoy, ¿no? Y donde nuestro Mariano Grondona, que es Marcelo Villegas, nos va a hacer un introito respecto de cómo llegamos hasta acá, Marcelo. Le pongo el signo de pregunta. ¿Cómo llegamos hasta acá, Marcelo? Sí, y otro diría, ¿cómo? ¿Llegamos hasta acá? Ah, muy buena, muy buena, muy buena. A ver, de nuevo, si uno mira el decreto 7023, 29 de diciembre, 13 de junio, casi 6 meses, digamos, de tratamiento judicial, primero el decreto y después legislativo, para que el 13 de junio pasado el Senado le diese su media sanción y vuelve a diputados, o volvió a diputados eh, con algunas modificaciones que finalmente se terminan transformando en la ley de bases hace unos días. Y la verdad es que, digamos, en estos meses lo que ha ocurrido ha habido una primera fase de lo que el gobierno llama primera fase del plan de gobierno, con una reducción del déficit de 15 puntos del PBI, según el propio presidente, y ahora comienza una fase de emisión cero. Hoy reunión del Ministerio de Economía con banqueros para pasar a partir pasar Claro, las deudas del Banco Central al tesoro. y esto genera una revisión de algunas cuestiones porque hay topes para el endeudamiento de los bancos con bonos públicos y tal, con lo cual hay que ver ahora el mercado, no sé cómo está, la verdad que no lo miré, pero eso va a tener una repercusión en el mercado. El contexto internacional sigue el que planteábamos, sigue vigente el que planteábamos en nuestra última reunión. Conflicto en Europa, conflicto en Medio Oriente, conflicto o potencial conflicto en China, con encarecimiento del flete para los que trabajan con comercio exterior y encarecimiento del combustible, digamos, ¿no? Estrecho de Hormuz y demás, que un poco lo hablábamos el otro día. A ese déficit cero, emisión cero, hoy se corresponde también con una baja importante de la inflación, que veremos en julio cómo reporta, porque tenemos algunos aumentos que habían sido postergados, entonces puede ser que se mantenga este mes de julio, aunque se incremente un poco,
la pobreza llegó al 55 y algo por ciento, y sí el dato relevante de los grandes indicadores de las últimas semanas es el crecimiento del desempleo, que subió 2 puntos respecto del último trimestre del año pasado y se ubicó en el 7,2%. Digo, dicho esto, digamos, la enorme buena noticia es que se aprobó una reforma a partir de la ley bases, una reforma en muchos aspectos, ¿no? A ver, digo, hay que repasarlo, porque a veces uno se concentra específicamente en lo laboral, pero hay que entender qué es lo que pasa aguas arriba de lo laboral, para entender toda la ley en su conjunto, digamos. La reforma laboral, como hablábamos con José, con Mariano y con Gustavo hace un rato, es una reforma enorme, enorme. Por lo menos para los que nos tocó vivir la reforma del Estado de los 90 con el gobierno de Menem, muchos años después llegar a este estadio, digamos, con esta reforma enfrente y enfrentando todo lo que viene ahora con esta reforma, es una oportunidad enorme. Primero de aprendizaje, segundo de gestión en las empresas y tercero de ver cómo esto va a repercutir en la conflictividad judicial, digamos, ¿no? Que esto lo hablábamos con José también, digo, pero tenemos emergencia energética, emergencia económica, emergencia financiera, reforma del Estado, según el propio presidente. Yo no lo puedo chequear y no he seguido a chequeado.com, pero digo, 5 veces más grande que la reforma que planteó el gobierno del presidente Menem. El Senado introduce algunas modificaciones, como por ejemplo el tema de los bloqueos, como injuria grave, ¿no es cierto? Que diputados la había sacado. Uno iba camino del tratamiento legislativo en el Senado en la convicción de que eso ya había quedado letra muerta. Y la verdad es que es muy importante, porque tiene que ver también con esto del orden en la calle, ¿no? Como que había quedado medio descalzado una cosa de la otra. Entonces, reforma energética, económica, financiera, emergencias, perdón, reforma del Estado, consolidación de deuda pública, régimen de defensa de competencia, privatizaciones, que aunque salieron algunas privatizaciones en esas conversaciones y negociaciones que se dieron en el ámbito del Senado, el gobierno volvió a manifestar con bastante firmeza que va a insistir, digamos, con algunas privatizaciones que quedaron afuera. Marco regulatorio para los fondos fiduciarios, que había sido un gran tema, modificación de la ley de hidrocarburos, pensando en Vaca Muerta, en las energías renovables, en toda una serie de cuestiones, modificación del régimen de incentivos para grandes inversiones, digamos, y ya empiezan a verse algunos anuncios de algunas empresas. Digo, ¿por qué es importante esto? Porque si estas inversiones se concretan, si se genera empleo, se van a aplicar estas nuevas normas o estas normas modificadas del derecho laboral. Y eso nos va a poner a nosotros, a los que somos abogados, pero además somos gestores en las empresas, en una serie de consultas y desafíos que vamos a tener que resolver hasta que todo esto se aplaque, se acomode y se ordene. Bueno, las modificaciones al régimen de empleabilidad en el ámbito público, la unificación de entes reguladores energéticos y finalmente la reforma laboral, ¿no? Que la reforma laboral, y esto es muy importante, nosotros vamos a tener que leer muy bien y detenidamente la reglamentación. Nosotros venimos una serie de estaciones, ¿no? El decreto 70-23, la judicialización, la aplicación parcial del mismo, la bicameral que nunca terminó haciendo nada. Segundo, después el tema del tratamiento en diputados, el tratamiento en el Senado, en paralelo en la calle una gran manifestación con bastante aspereza, diría, la calle durante la sesión en el Senado.
la última sesión en diputados no tuvo el mismo nivel de movilización o de energía, digamos, para considerar esto. Es importante, digamos, es importante leerlo para saber cómo están jugando los actores que representan factores de poder en la Argentina, ¿no? En nuestro país. Digamos, pareciera, como diría el GPS, recalculando, lo dijimos, en niveles políticos y entonces, el tema del periodo de prueba, el tema de la promoción del empleo registrado, el agravamiento del despido por discriminación, el trabajador independiente, el trabajo agrario, el hecho de haber puesto el Senado arriba de la mesa de vuelta como injuria grave, todo lo relacionado al tema de bloqueos, daños a terceros o a la empresa en materia de la protesta llevada a ese extremo o el reclamo sindical llevado a ese extremo, generan una nueva cuestión. Y por eso yo digo que es muy importante ahora, la próxima estación, la última estación debiera ser, por lo menos a nivel genérico, la reglamentación. Dentro de las facultades de reglamentación del Ejecutivo, vamos a entender los criterios de aplicabilidad de la norma que el Ejecutivo tiene dentro de su política laboral en este caso. Lo hablábamos con Mariano más temprano, después lo tocamos con José antes de esta charla, es decir, qué cosas van a tener una aplicación inmediata. La ley entra en vigencia al día siguiente, o muchos aspectos de la ley entran en vigencia al día siguiente de su promulgación. Pero vamos a tener que entender, leyendo muy bien la reglamentación, qué cosas tienen respecto de las situaciones de empleo, aplicación inmediata, tanto con efecto retroactivo como hacia adelante, y cuáles solo van a tener efectos hacia el futuro, ¿no? Por el tema de la retroactividad de la norma, los derechos adquiridos, que en este caso los derechos adquiridos son tanto del empleador como del empleado. Esto también lo veíamos, por ejemplo, poníamos un ejemplo con José hace unos instantes con respecto al periodo de prueba, donde hemos ido de alguna manera tratando de leer en entre líneas y entendiendo que posiblemente no tenga un efecto retroactivo allí, o que en principio pareciera no razonable que tuviera un efecto retroactivo. Digamos, en ese criterio, después la otra gran, además de la injuria grave por bloqueo, por rotura, por daño, viene el tema del fondo de cese laboral, digamos, ¿no? Y de nuevo, la norma establece que el empleador puede contratar un sistema privado de administración a su costo, o podrán autoasegurarse en el sistema que se defina. Entonces habla de un autoseguro. Entonces la idea es, o la pregunta más que la idea es, la reglamentación nos pondrá de cara a una nueva figura en el mundo privado de administradoras de fondos de desempleo en la Argentina, pensando en un mercado de capitales que se va a ir incrementando mes a mes, producto de ese porcentaje del total de la masa salarial que va a haber que poner en esos fondos, ¿no? Porque esa parece ser la idea, digamos. Esto no iría a una cuenta individual de un trabajador, como es el régimen de la UOCRA. ¿Por qué? Bueno, porque las obras comienzan y terminan y se sabe que un día terminan las obras. La relación de trabajo de tipo permanente, sea dentro o fuera de convenio, solo termina por renuncia, voluntad de las partes, por fallecimiento o incapacidad del trabajador, o por una decisión del empleador que tendrá justa causa o no. Entonces, esos fondos que se van a ir acumulando mes a mes, en principio pareciera que, excepto regímenes específicos como el de la UOCRA, no irían a una cuenta individual. Podrían ir a un administrador que contrataría al empleado a su costo, y entonces habrá en la reglamentación una puerta a la generación de fondos administradores de fondos de desempleo,
o según los cálculos actuariales que haga cada empresa con sus asesores, autoasegurarse. Esto es muy importante porque determina muchas cosas. En primer lugar, lo tengo que negociar en el convenio colectivo. El convenio colectivo de empresa, donde hay dos partes, fantástico. En el convenio colectivo de actividades, donde hay empresas de distinto porte, de distinto tamaño, cómo llevar esto adelante, ¿no? Los consorcios con los encargados, ¿no? Por No, ejemplo. digamos, va a haber una casuística muy interesante, digamos, va a poner en vilo y nos va a poner en distintas actividades e industrias frente a una necesidad de generar soluciones que eviten mañana litigiosidad o contingencias, digamos. La otra alternativa es la empresa decide hacer contablemente, tener una contingencia, entonces a una registración contable. Provisiones. A priori lo que me suena es que vuelve en las empresas, sobre todo, el reinado de los financieros, ¿no? Por si alguna vez lo hubieran dejado de tener en la Argentina. Tal cual, Villegas, es lo que me venía a la cabeza. Gracias por el aviso. Creo que digamos, en las áreas de finanzas de las empresas, sobre todo las medianas y las grandes, van a tener un gran trabajo y un gran protagonismo en el manejo, porque esto puede generar resultados financieros extraordinarios o no, pero al final del día, si me autoseguro cómo definirá la autoridad de aplicación que yo soy controlado para tener esos registros contables que están en línea con la ley, digamos. Hay mucho de esto. El periodo de prueba, que ya lo vimos y seguramente José va a profundizar sobre eso, la promoción del empleo registrado, la simplicidad registral, la discriminación en el caso del despido, el trabajador independiente, que es otra cuestión que va a ser de muchísimo, que es una gran reforma y que va a ser de muchísimo debate, porque hoy seguramente ustedes están teniendo, o algunos de ustedes, yo las he tenido, consultas en el sentido de decir, bueno, pero entonces yo mi fuerza de venta, si yo lo contrato a Gustavo, y Gustavo contrata a Mariano, a José, a Ezequiel y a Noelia, que la veo allí, y ellos son independientes. Entonces yo puedo tener objetivos de venta para Gustavo, y Gustavo arregla con ellos y no tiene nada que ver conmigo y está buenísimo. Entonces, y del otro lado tenemos el sindicato que tiene a los vendedores encuadrados. Entonces va a haber una enorme... esto es grande, es profundo, es disruptivo y nos va a poner frente a la tensión intelectual como abogados, como gestores de recursos humanos, como gestores dentro de las organizaciones, de ir tomando... La realidad va a ir mucho más rápido, y nos va a empujar mucho más rápido que la normativa, que la reglamentación, que la jurisprudencia, aunque la doctrina, digamos, ¿no? Esto va a ser superior. Y es un principio del derecho. Yo creo que aprendimos lo que pasamos por la escuela de derecho, la facultad de derecho, que es el derecho sigue la realidad, ¿no? Ahora, en este caso es tan disruptivo y es tan profundo el cambio que la realidad va a pasar inclusive por encima de esta reforma, en tiempos y en velocidad de tomar decisiones. De nuevo, creo que el secreto va a estar en el tema de leer muy bien las reglamentaciones y en entender cómo esto va a impactar en las empresas para entender finalmente, en un tercer paso, si la conflictividad que tenemos hoy y el tipo de demandas que recibimos hoy van a descender a pique o se van a transformar, digamos, ¿no? Creo que enfrentamos una fase de cambio importante y en esa fase de cambio de transición va a haber un revolving de muchas cosas que va a terminar seguramente la justicia también definiendo algunas cuestiones. Por eso es muy importante la reglamentación.
Ahora, Marcelo, una preguntita. En el día de la sanción, que se convocó para una marcha, de los muchachos de la calle Sopardo, estaba el señor Pablo Moyano, ¿no? Y que se retiró a eso de las 3 de la tarde, digamos, casi que no llegó a la Plaza del Congreso con su gente, ¿no? ¿Qué estará pasando ahí en Azopardo, digamos, con esto? ¿Sabés de algo? ¿Escuchaste algo? ¿Conversaste con alguien? Yo creo que es difícil tener, a ver, ahí empezamos a hablar de las cúpulas políticas y sindicales que para mí, digamos, lo dije, están recalculando, ¿no? Bien. Es un poco el chascarrillo del comienzo, cómo llegamos hasta acá o cómo llegamos Ujú. hasta acá. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque esto se da en un contexto también donde el gobierno y la figura del presidente, más allá de una leve caída en algún momento, mantiene una imagen positiva y una aprobación que tampoco es conocida en la cultura política argentina más reciente, al menos yo no recuerdo. El presidente con minoría en ambas cámaras, sin, diría, prácticamente gobernadores propios y tal, ha impuesto una agenda y ha movido las piezas con una intensidad, con una velocidad y de una forma que puso a todo el sistema político, judicial, institucional, sindical en alerta, ¿no? A estar atentos, y los encuentra a todos en momentos de reorganización interna. Aún la oposición dialoguista, llamémoslo Ujú. lo que fue Juntos por el Cambio, o si queremos cada una de sus partes, ¿no? La coalición cívica, el radicalismo y el PRO, en un proceso de redefinición de liderazgos, lo que es el peronismo barra kirchnerismo también, lo que es la izquierda, con renuncias inclusive en vivo en el recinto, anunciadas ahí la semana pasada. Entonces, pareciera que todo el arco político se está reorganizando. Eso le ha dado, me parece, el tiempo, eso y el liderazgo que por lo menos refieren las encuestas que ha tenido el gobierno y el presidente, le han dado el tiempo suficiente para llegar con mucho esfuerzo, tal vez sin demasiada holgura, a esta ley que fue muy negociada, que dejó cosas en el camino, pero que la tiene, y a partir de ahora el gobierno ha empezado a decir, bueno, va a haber iniciativas en materia penal con la ley de imputabilidad. Ahora pareciera que viene una agenda de más detalle y más profundidad en áreas que tienen que ver con intereses de la sociedad, inflación, desempleo, seguridad y otras, y a partir de ahí va a trabajar iniciativas específicas. Pero lo cierto es que ha habido una fragmentación, digamos, en la oposición, incluyo, si querés, no es exactamente el término, pero frente a la oposición que planteaba a esta ley el sindicalismo, también pareciera que hay dialoguistas, que hay prescindentes, que hay radicalizados, y seguramente los mecanismos internos de cada uno de los partidos, de cada una de las alianzas o de la propia CGT con sus normas internas, sus prácticas, sus costumbres y sus modos, resolverán esas internas y fijarán una posición. Lo cierto es que siempre que ha habido un gobierno que no fuese de extracción peronista, la CGT estuvo unida. Y cuando hubo un gobierno de extracción justicialista, o filoperonista, filokirchnerista, como usted lo quiera llamar, las CGT estuvieron de alguna manera un poco divididas. Y eso convive dentro de la CGT todo el tiempo, ¿no? Porque además se ha vuelto con el tiempo y con las décadas mucho más variopinto, digamos, los colores dentro de la sede de Azopardo. Antes era Ujú. mucho más celeste y blanco, mucho más puros, entre comillas, digo, ideológicamente, y hoy hay otros componentes, otra realidad, otra diversidad que genera esas diferencias. Ujú. Bien. Creo que los dialoguistas y los presidentes no fueron, y yo creo que los radicalizados fueron
y cuando la cosa se podía salir de madre decidieron retirarse y darán la pelea en cada paritaria, darán la pelea, la discusión en cada demanda, en cada paritaria, en cada discusión que haya de las que vienen. Digo, Rama de industria por rama de industria, empresa por empresa. imaginando, digo, bueno, habrá convenios donde el fondo de desempleo saldrá con bastante fluidez y habrá otros donde será sangre y fuego o no será. A todo modo, a todo evento yo creo, perdón que me meta así subrepticiamente. ¿Cómo tiene que pedir perdón, Muñoz? ¿Quién le dijo? No, pero pido disculpas, cortésmente. Digo, me parece que de todos modos el resultado los ha dejado un poco perplejos, por decirlo de una manera sutil, y creo que representa una amenaza cierta a un grupo de intereses que es cross para todos los gremios. Cuando seguramente se explaye un poco José con algo que ya está sonando por ahí por el chat, ¿no? De las eventuales reorganizaciones de la microempresa o de las pequeñas empresas y estas como prestadoras terceras de grandes empresas, me parece que se va a generar realmente una sensación hacia los grandes gremios, ¿sí? No de indefensión, vamos, ellos se defienden y se defienden muy bien solitos, pero sí por lo menos un desafío más concreto que va a tener base legal y probablemente ellos tengan un espacio de discusión en todo lo que tiene que ver en sede judicial. Pero hoy por hoy van a tener propiciado por la misma norma, ¿sí? Una estructura jurídica que por lo menos los va a preocupar mucho más que hace 10 minutos. Esto puede ser en resultado algo muy bueno y muy concreto para las organizaciones y mal utilizado puede ser un boomerang, porque acá también hay algo que siempre decimos en esta mesa común de amigos, es que el empresariado tiene que ser muy maduro para tomar las herramientas con las que eventualmente la norma las va a abastecer, ¿no? Y utilizarlas adecuadamente. Exacto. En la anterior gran reforma, que fue en los 90, terminó como terminó y con muchas grandes compañías con registraciones contables por contingencia muy complejas, como fue el tema pasantías y ese tipo de cuestiones. Con esto le doy paso a José. Digo, tengamos en cuenta también que no se volvió a hablar nunca más de en ningún proyecto, ni en ninguna charla, ni en ninguna discusión, ni en ningún lobby de ninguna naturaleza, de los aportes solidarios de los sindicatos, ¿no? Entonces, uno puede presumir que también hay allí, digamos, un tema que una moneda de cambio. Habilizó de alguna manera algunas cuestiones que a ver, digo, animándome a conjeturar, digo, si la sociedad está mayoritariamente apoyando un modelo y un estilo de liderazgo, donde la imagen se sostiene o crece, y si decrece poco, frente a un factor de poder que tiene una imagen colectiva muy disminuida frente a la sociedad, a ver, habrá habido una evaluación de daños, de decir si valía la pena exponer al conjunto del movimiento sindical, siendo que el principal anclaje, que era el tema financiamiento y fondos, había salido tempranamente de la discusión, ¿no? Sí, muy bien. También se había dejado de lado el tema de la desarticulación o posible desarticulación de los convenios colectivos de actividad, que al principio, allá en la génesis de los proyectos que se trataron, se puso arriba de la mesa, ¿no? Pero bueno, nada, está divertido. Zavala, poné un poco de emoción. De cara de entusiasmo. Déjame pasar muchas gracias una parroquial nunca Zavala. va a faltar Zavala. el agradecimiento a Adra por la invitación, así que lo manifiesto. Sí. Y, una parroquial, Zavala. ¿Me sí, escucha? dale.
Sí, sí. Sí, el agradecimiento, bueno, como ADRA estamos muy agradecidos de tenerlos a ustedes. Tenemos 260 participantes en el spot y además calculando que después cuando se suben al canal de YouTube de ADRA se suele duplicar, ¿no? Esto sí que vamos a estar por 500 y pico. Es es un logro, realmente nos halaga como ADRA y además pone muy contento a nuestro sponsor que es Byton, ¿no? El de poder tener esta participación así tan activa en este canal que tenemos con los colegas. Ahora sí, muchas gracias, Zavala, por el avisito parroquial. ¿Cómo funciona mi conexión? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. se te ¿Me escucha y escuchan se te ahí? ve bien, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, cerrando un poco lo que decía Marcelo antes de ahora, creo que una cosa que puede ser interesante, no lo hice antes de ahora porque se me ocurrió mientras lo escuchaba Marcelo, es leer la presentación que hizo en su momento la CGT contra el decreto 70, que es el decreto Sí, cuyos efectos están suspendidos. O sea, el decreto está vigente, pero los efectos del capítulo laboral se encuentran suspendidos. Porque ahí había todo un desarrollo que, quieras o no, mostraba qué era lo que al sector sindical lo complicaba o objetaba de lo que era ese proyecto. Entonces, muy bien, y, si- Zavala, muy bien, Zavala. se puede conseguir, es público, y si no, si quieren, después yo se los paso la presentación. Digo, había mucho hincapié en las cuestiones que mencionó Marcelo y Mariano, vinculadas con convenios colectivos, con aportes, etcétera, etcétera, con medidas de acción directa. ¿Se acuerdan que había una reglamentación del derecho de huelga con servicios mínimos muy, digamos, muy importantes y que generaba también, agregaba nuevas actividades? Bueno, todos esos eran los puntos que aparte se controvertían porque se consideraban que violaban tratados internacionales, etcétera, etcétera. No había la misma, digamos, fuerza en los argumentos con respecto a cuestiones de derecho individual, que son quizás los que más sobrevivieron del decreto 70 con la reforma esta de la ley bases, y que ahora vamos a tratar de repasar en un tiempo exiguo, pero bueno, trataré de dejarles por lo menos los principales títulos. Eh, Muy bien. A ver, tema, eh, tema de trabajadores independientes. Eh, Claramente, como decía Marcelo, este es uno de los puntos que va a necesitar una reglamentación. Digamos, más allá de que la propia ley está definiendo que para que exista trabajo independiente no debe haber subordinación jurídica, económica ni técnica, digamos. Eso pareciera que es como una verdad de perogrullo porque surge de la propia definición del contrato de trabajo, de la ley de contrato de trabajo. Con lo cual, me parece que va a hacer falta que haya una reglamentación que especifique qué se va a considerar trabajador independiente, tanto para aquel que está contratado por la empresa que requiere sus servicios, como respecto de aquellos que se vinculan a ese trabajador independiente como colaboradores, digamos, ¿no? Básicamente la ley lo que prevé es que un trabajador independiente, que es esto que debe definir la reglamentación, puede tener hasta 3 trabajadores independientes a su cargo. Va a ser autónoma la relación del trabajador independiente con la empresa que lo contrate, y a su vez la de los trabajadores independientes, estos hasta 3 trabajadores con quien revista la figura de trabajador independiente contratado por una empresa. Eh, Se va a establecer un sistema especial de seguridad social, de cobertura de estos trabajadores, que va a subsumir lo que es el sistema del trabajador en relación de dependencia. O sea, va a tener cobertura de jubilación, obra social, riesgo del trabajo. Y lo que prevé la ley es que, un poco de la mano de algún comentario que hizo Marcelo con respecto a las unidades de negocios y a las actividades, está prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en función de la contratación de este tipo de trabajadores. ¿Qué significa esto? De nuevo, yo creo que como se dijo al comienzo de la charla, es uno de los aspectos que requiere una reglamentación, y una reglamentación clara para superar lo que seguramente va a ser una crítica muy fuerte de parte de la justicia cuando estos temas se debatan judicialmente, digamos, porque estamos saliendo del esquema de la relación de dependencia
como paradigma propio de la prestación de servicios de una persona física a favor de un tercero que lo contrata. Entonces, realmente va a requerir una reglamentación clara que permita sostener eso para que no se termine convirtiendo en una figura de conflicto. Ahora, por otro lado, y teniendo en cuenta qué alcances de conflicto se pueden llegar a generar cuando ahora uno tenga una situación con un trabajador cuya naturaleza jurídica de su contratación pueda ser discutible. Se están derogando todas las sanciones por trabajo no registrado o deficientemente registrado. O sea, la derogación abarca tanto las multas de la ley 24013, que si mal no recuerdan era una multa por tener una relación no registrada o por tenerla con una fecha de ingreso deficientemente registrada o una remuneración deficientemente registrada. Las multas de la ley 25323, que abarcaban no solamente la relación no registrada de quien era despedido y al momento del despido tenía en su registro una deficiencia o no estaba reconocido como trabajador, sino también una multa del 50% de las indemnizaciones que no eran pagadas en el caso de un despido sin causa, o que finalmente se terminaba que era sin causa, después de una discusión judicial, había una multa del 50% de esas indemnizaciones porque el trabajador no las había cobrado y había tenido que recurrir a la justicia para poder hacerlo. Esas multas se derogan, como así también la multa que había por empleo no registrado en la ley de que existía en la ley de personal de servicio doméstico. También se deroga la multa por retenciones indebidas que no eran ingresadas en tiempo y forma a los organismos de la seguridad social o sindicales. Esta es una multa que no sé si los que me están escuchando la llegaron a conocer, espero que no, porque si en algún momento les tocó afrontarla en alguna oportunidad, era una multa muy significativa y era equivalente al sueldo que la persona cobraba en el momento que egresaba, por cada uno de los meses que transcurrían desde el momento de ese egreso hasta el momento que se verificaba que el empleador hubiera ingresado las retenciones que hubiera efectuado en algún momento y que no hubiera ingresado en tiempo y forma. Se los digo sencillamente. Yo he tenido juicios donde los empleadores, con gente que tenía un año de antigüedad, tenían que terminar pagando, me acuerdo en un caso, 32 sueldos de multa porque en algún momento habían retenido aportes y esos aportes no habían sido ingresados en tiempo y forma y no habían sido sujetos a un plan de pago y habían quedado como deuda, digamos. O sea, la FIP denunciaba que existía deuda en ese sentido y automáticamente el trabajador que intimaba que se le pagara, que se ingresaran esos aportes y eso no se cumplía, en el momento de ser desvinculado, tenía derecho a reclamar esta multa. Esa multa queda sin efecto. Y otra multa que queda sin efecto, que también era muy importante y que nos generaba a los operativos y a sus asesores bastante conflictos, especialmente porque no se terminaban de ponerlo de acuerdo la justicia sobre cuáles eran las condiciones bajo las cuales se podían llegar a considerar como entregados, es la multa por la falta de entrega de los certificados de trabajo y de servicios y remuneraciones. Había discusiones sobre cuáles eran los certificados que había que otorgar, había discusiones sobre si bastaba o no ponerlos a disposición del trabajador para considerar cumplida la obligación, había discusiones sobre la validez del decreto que daba 30 días para otorgarlos, había discusiones varias que no se habían terminado de zanjar. Y todas esas terminaban normalmente con la aplicación de la multa de 3 sueldos. Bueno, esa multa también ha quedado derogada. Y eso entra en vigencia, a mi entender, a partir del día siguiente de la publicación de la norma en el boletín oficial, porque no está sujeto, no lo dice la ley, ni está previsto que esté sujeto esto a reglamentación de ningún tipo. Este capítulo, ¿no? De las multas laborales. ¿Qué es lo que se supone que una de las discusiones que ha habido en el ámbito empresarial, especialmente de las pymes, durante todos estos años era: yo no puedo registrar trabajadores, un poco por el costo de la seguridad social, tema que no recibe una atención específica, por lo menos en este proyecto, pero también por lo engorroso y burocrático que significaba el registro. Lo que establece la ley, sujeto a reglamentación, es que se va a establecer un registro de los contratos de trabajo simple y a través de medios electrónicos, que también se va a establecer un mecanismo simplificado del otorgamiento de recibos
especialmente para empresas de hasta 12 trabajadores, con una contribución única. No sé, digamos, habrá que ver cómo subsumen lo que hoy se paga. Pero por el otro lado, también se va a simplificar el tema de la denuncia por parte del trabajador de la falta de registración a través de un mecanismo de denuncia electrónica para poder efectuar la denuncia ante la AFIP. Porque el gran tema que uno le queda flotando digamos, en el pensamiento cuando uno ve la derogación absoluta de todas las multas laborales es, yo recuerdo que hasta la entrada ahora, hasta el dictado de esta ley, cuando a uno le decían, cuando vos tenés problemas de registración, llámese de trabajadores no registrados o cuya naturaleza del vínculo era discutida, como del gerente que tenía el auto como beneficio y que discutía el carácter salarial o que se le reconocía la prepaga y pasaba lo mismo. O sea, todas las cuestiones que ustedes pudieron haber vivido en todos estos años, producto de los conflictos que hubo sobre este tema. Uno decía, bueno, el principal foco de conflicto de esto suelen ser los propios trabajadores, que son los beneficiados por las multas que existían. En segundo término, los sindicatos, en los casos de gente, de personal sindicalizado, encuadrado en convenio, porque a partir del hecho de no tener a la gente registrada, ellos perdían aportes y si el tema era muy, digamos, extendido, perdían base de sustentación, o sea, perdían afiliados. Y en última instancia uno pensaba en el gobierno, pensaba en la AFIP, porque la AFIP, digamos, no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero no ha tenido una actitud de inspección, salvo algunos procedimientos específicos que se hacían en determinadas áreas, no sé, en el trabajo agrario, en algún momento empezaron a haber temas de empresas de servicios eventuales, etcétera, etcétera, pero no había como un sistema de inspección y sanción para empleo no registrado demasiado activo por parte del Estado. Bueno, yo supongo que lo que se está tratando de lograr con esto es decir, yo estoy dejando de lado, estoy simplificando la forma de registrar a la gente para que el empleador pueda registrarla. Estoy otorgando un mecanismo de blanqueo, del cual ahora vamos a hablar un poquito. Estoy sacando el régimen sancionatorio para aquellos que puedan llegar a tener situaciones, digamos, de no registración o de deficiente registración, pero por el otro lado le estoy dando al trabajador la posibilidad de tener un acceso rápido a la FIP en caso de que vea que a partir de esta deficiente registración o de su no registración está perdiendo derechos laborales y fundamentalmente en este caso de la seguridad social. De la misma manera, la ley dice que cuando exista una sentencia que determina la existencia de empleo no registrado, una sentencia firme, se deja de lado la obligación de dar aviso de aquellos casos de acuerdos en donde exista presunción. Eso se deroga, ¿no? De que podría haber existido una relación no registrada. Acá hablan de sentencia firme, se le da al juez interviniente la obligación de poner en conocimiento de la FIP dentro de los 10 días las circunstancias que le permitan a la FIP determinar la deuda en materia de aportes y contribuciones. Con una particularidad, que se permite a quien haya tenido contratada a la persona que se termina concluyendo que fue empleada como un contratista de obras o servicios, facturando esas obras o servicios, descontar los pagos que se pudieron haber hecho en materia de aportes y en este caso sería de contribuciones, digamos, o de aporte de trabajador, porque es lo que se hace como monotributo o en el caso del trabajador autónomo que es responsable inscripto como aporte. Como autónomo se puede descontar de lo que sería la deuda que tendría el empleador con el fisco como consecuencia de no haberlo tenido registrado. Eso, digamos, si se llega a la conclusión a través de un juicio de que el trabajador debió haber sido empleado en relación de dependencia y no contratista de obras o servicios. Como bien señalaba, bueno, con respecto también un poco a lo que es la contratación de mano de obra, otra cuestión que es realmente revolucionaria es el tema de lo que se prevé respecto a la contratación de gente por proveedores de mano de obra, ya que la ley hasta la entrada en vigencia, hasta que entra en vigencia la ley base, se especifica quien contrata a un trabajador para destinarlo a brindar servicios a un tercero, o sea, el trabajador contratado por alguien para brindar servicios a un tercero es empleado de ese tercero, ¿ok? Salvo en los casos de empresas de servicios temporarios, cambia el esquema digamos, de responsabilidad principal y se establece que el trabajador contratado
para ser provisto a un tercero, para prestar servicio a ese tercero, va a ser empleado directo de quien registra la relación laboral. ¿Ok? O sea, no de quien la utiliza, sino de quien la registra. No sé qué va a pasar con el sistema de empresas de servicios eventuales, porque, digamos, pareciera que esto abre el abanico de posibilidades de contratación de trabajadores o de mano de obra a través de terceros que no necesariamente sean empresas de servicios eventuales. Vamos a ver cómo evoluciona esto. En cualquier caso, se mantienen los principios de solidaridad. ¿Okay? O sea que hay solidaridad respecto de las obligaciones de quien ha contratado a alguien para brindarlo a enviar servicios a un tercero, a prestar servicios a un tercero, de quien recibe esos servicios. O sea, yo soy la empresa contratante de esa agencia, soy solidariamente responsable por sus incumplimientos. Pero lo interesante es que esa responsabilidad queda circunscripta a las obligaciones que se hayan devengado durante el tiempo que esa persona prestó servicios para mí. Hoy muchas veces lo que terminaba pasando es que yo tenía dentro de la compañía a una persona provista por un tercero que entraba en conflicto con ese tercero y cuando venía el reclamo de solidaridad yo tenía que hacerme cargo de los 6 meses o un año que podría haber estado prestando servicios en mi establecimiento, pero además de los 15 años que había sido empleado de ese tercero antes. ¿Está? O sea, no había fragmentación de la responsabilidad. Bueno, ahora hay fragmentación de la responsabilidad. Yo como empresa usuaria voy a ser responsable solamente de las obligaciones incumplidas o de los, digamos, que tengan que ver con el periodo en el cual esta persona haya prestado servicios para mí. Y la otra cosa que también, digamos, se trata de simplificar en términos de responsabilidad de contratantes sobre las obligaciones de contratistas, es el mecanismo de retención de sumas que el contratante le tenga que pagar al contratista cuando hay un incumplimiento de obligaciones de la seguridad social. Lo que se dicen es que va a estar, digamos, ustedes, no sé si recuerdan, se mantiene la obligación del artículo 30 de controlar el pago de sueldos, el pago de cargas sociales, el alta ante la ART y el pago de la ART cuando yo contrato o subcontrato obras o servicios a través de un tercero. Bueno, a partir de ese control, si surge la existencia de un incumplimiento en el pago de las obligaciones de la seguridad social, yo como contratante tengo el derecho a retener, y lo que dice la ley es que la AFIP tiene que reglamentar un mecanismo simplificado a efectos de que yo pueda efectuar esa retención y pueda pagarlo, ingresar los aportes por cuenta y orden de ese contratista que no los cumplió. Entonces, digamos que estas son las normas que hay en materia de contratación. Muy importante el tema del registro, de la titularidad de la relación por quien la registra. Muy importante. Vamos a ver qué se deriva de eso. Como bien dijo, no me acuerdo si Marcelo Mariano, va a haber una controversia muy grande porque eso se puede derivar cuestiones de no aplicación de convenio o pretensión de no aplicar el convenio de la actividad para la cual está prestando servicios de ellos, Claro. o digamos, fragmentación de la contratación de la gente con una fragmentación de la representación sindical que hay que ver hasta cuánto lo toleran, ¿no?, los sindicatos. Temas vinculados con ejecución del José, contrato de trabajo. una Sí, preguntita que tenemos de uno de los participantes, Álvaro dale. González, respecto de trabajadores independientes y medio de lo que estuviste contando ahora de los contratistas, ¿no? Sí, Dice, propone o postula un propietario que tiene una pequeña empresa que presta sí. servicios de flete a terceros, ¿podría reorganizarla con esa modalidad de trabajadores independientes? Bueno, yo, de nuevo, esperaría ver la reglamentación. Yo no quiero digamos, Bien, avanzar sobre lo que podría llegar a ser la calificación de trabajador independiente. Siempre tengo el recuerdo y tengo mis reservas sobre el tema de cómo, por eso yo digo que la reglamentación va a ser muy importante frente a lo que pueda llegar a ser la discusión judicial de esto. Yo siempre tengo el recuerdo de, no tengo el número de la ley en la cabeza en este momento, pero de la ley de transporte que se sancionó bajo la vigencia de Menem, que decía que los fleteros eran trabajadores autónomos. ¿Ok? ujú, Y lo definía de esa manera digamos, no dejaba lugar a duda, lo ponía en forma genérica. Bueno, esa ley sí, se cansó de ser tachada de inconstitucional por un montón de fallos en donde decía, si el fletero reúne las condiciones de un empleado en relación de dependencia respecto de quien presta servicios, lo que diga la ley me tiene sin cuidado.
¿está? Porque no puede avanzar Ujú. contra lo que dice la ley. Entonces, ojo, porque la ley de contrato de trabajo sigue vigente, la calificación de quién es un trabajador dependiente sigue siendo la misma, con lo cual, más allá de que, digamos, la reforma diga que no se aplica la ley de contrato de trabajo cuando nosotros tenemos contratos del Código Civil y comercial, o todo ese tipo de cosas, la discusión sobre cuándo alguien es dependiente o no va a seguir existiendo. Entonces, es muy importante que la regulación de la figura del trabajador independiente sea clara para que la litigiosidad se reduzca lo menos posible, ¿no? A la mínima expresión. Sí, de igual Muy modo, bien. José, me parece que Sí. también tiene que ver un poco este tema de la continuidad de la prestación, ¿no? Digo, esto de si vas naciendo como una sociedad nueva o si querés reconvertir en algo que tenga el ficto iuris. Claro, bueno, Este, si vos mañana echás 100 empleados en relación de dependencia ya, para armar 33 figuras de trabajador independiente, no, va a ser difícil sostenerlo, ¿viste? eso no, Yo- eso no va a aguantar. Eso no va a estamos seguros aguantar, que no va a no, no va a aguantar. aguantar, por eso, no va a aguantar, es muy buena tu apreciación, Mariano, no lo va a aguantar y yo creo que, a ver, eh, de nuevo, no quiero repetir como un loro, pero tenemos que partir del supuesto de que estas situaciones van a terminar siendo juzgadas muchas veces por gente eh, que propugna por un alcance amplio del derecho del trabajo, para ponerlo de alguna manera, ¿me entendés? Entonces, siendo así, va a tener que ser algo lo suficientemente. Vos fíjate, creo que lo dijo Marcelo en algún momento, no me acuerdo si antes de la charla o en la presentación, de los problemas que se generaron a partir de ciertas figuras que se crearon en la década del 90, como la de las pasantías, ¿viste? Vos agarrabas y vos leías la ley de pasantías, especialmente la última, y era una ley absolutamente clara que te decía cuándo una persona era pasante, la reglamentación te decía cuántas horas podías estar en tu establecimiento, qué es lo que vos le tenías que pagar, cuál era la cobertura que tenía que tener, etcétera, etcétera. Y de repente tenías jueces que agarraban y decían no, porque en realidad lo que la persona está, bueno, la ley de pasantías sigue vigente, así que esta discusión puede seguir existiendo. Lo que la persona está haciendo en la empresa que lo contrató como pasante no tiene que ver con su formación profesional, con lo cual está escondiendo un contrato de trabajo no registrado. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, yo digo, esa forma de apreciar las cosas va a seguir vigente, con lo cual va a tener que haber claridad en la definición del trabajador independiente para que se pueda sostener, ¿viste? Es como que se perfeccionan en los estrados judiciales, digamos. Yo creo que sí, ¿sabes que sí? Yo les doy mucha Ujú. importancia, porque más allá de que también va a haber una impronta muy fuerte, digamos, de los sindicatos tratando de que esto no termine sacándole base de sustentación. El otro lugar donde esto se va a confrontar definitivamente va a ser en los tribunales, ¿viste? Y ahí hay que ver qué es lo que terminan diciendo nuestros jueces. Ujú. Eh, Después el tema del periodo de prueba, yendo un poco Que van a a ser los mismos que los de antes de que se promulgara esta que son ley, los ¿no? Creo que mismos no hay que, un recambio forzoso. exactamente, que son los Ujú. mismos bueno, y que todos los que me están escuchando, si tienen litigio, saben, y tienen litigio en el Poder Judicial, sí, en lo que es la Justicia Nacional del Trabajo, saben la discusión que se está dando tremenda sobre el tema de la actualización de los juicios. Entonces, hay una Ujú. tendencia a proteger los créditos laborales, o sea, la relación de trabajo y los créditos laborales. Eh, Muy bien. pues, va a haber que, digamos, ver eso, O ¿no? sea, hay que ver, porque por ahora lo que estamos es, movieron unas piezas, ¿no? Pero mueven las blancas, mueven las negras, las azules, las Tal cual. coloradas, las amarillas, las No, violetas, las verdes, todas las fichas mueven. incluso la gran pregunta, pero son reflexiones en voz alta, ¿viste? La gran pregunta es Sí, si esta cuestión de hacer desaparecer todo el mecanismo sancionatorio del empleo no registrado no puede llevar a que haya una mayor, ¿cómo te podría decir? A que sea más cerrada la comprensión de qué es un contrato de trabajo y qué no lo es, ¿entendés? Como una forma de protección. O sea, decir, lo que no protege la ley, lo voy a proteger yo desde el Poder Judicial, entendiendo que toda persona que trabaja para alguien es empleado. Digo,
Bueno, Sí. ahí José, y un poco en Sí. línea con lo que preguntaba Gustavo sobre qué pasaba con los representantes sindicales, tenemos que esperar a los próximos pasos, promulgación, entrada en vigencia y ver qué nivel de judicialización, si es que Sí, alguno se está preparando, ¿no? sí. Porque lo que Claro, que ahí dicen, teníamos ese comentario y pregunta de Nicolás del Monte que decía la estrategia de los gremios será judicializar el tema, sí, presupone, ¿no, Sí, Nicolás? este Y dice, silencio, frente a esto, ¿qué se puede esperar? Claro. eh, digamos, sí, después de la sesión en el Congreso no hubo manifestaciones altisonantes de ningún tipo, excepto las que dieron los legisladores, los diputados nacionales de extracción sindical en la discusión, en el debate. eh, Ujú. Inclusive creo que el líder bancario, Sergio Palazzo. Palazzo, Palazzo. anunció que sus equipos técnicos de abogados estaban trabajando en algún tipo de presentación, con lo cual es también probable que tengamos una nueva ronda de pronunciamientos judiciales sobre este tema, ¿no? Mm. Pero Sí, yo todas creo que las esto piezas que, mueven, sí. creo que esto que se me ocurrió en algún momento es interesante. Habría que volver a repasar lo que fue la presentación de la CGT contra el decreto 70, porque el decreto Y de 70 Zavala. tenía muchos de estos puntos, ¿viste? Entonces, a ver cuáles eran los argumentos que confrontaba los que sobrevivió, digamos, ¿viste? Para ver, pensar qué puede pasar. Bueno, ya voy redondeando, ¿eh? Tema de normas durante la ejecución del contrato de trabajo, el periodo de prueba se extendió a 6 meses. Yo creo personalmente que esto va a ser aplicable a los periodos de prueba para contratos celebrados a partir de la entrada en vigencia de la ley, no para periodos de prueba que estén Ujú. vigentes con contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de la ley. Es una opinión mía. Eh, Ese periodo de prueba por convenio colectivo puede ser extendido a 8 meses en empresas de entre 6 y 100 personas y hasta 100 personas y hasta un año en empresas de hasta 5 personas. Eso es por convenio colectivo, o sea, lo mismo que el fondo de cese, que ahora vamos a hablar como título, es el convenio colectivo el que puede habilitarlo. Hay un punto vinculado a la presunción de la existencia de contrato de trabajo, también interesante. Se sigue manteniendo el principio por el cual la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Después ahí se discute si es la prestación de servicios dependiente o la mera prestación de servicios, pero bueno, eso es una discusión jurisprudencial. Pero dicen que este principio no es aplicable cuando vos hayas contratado a la persona que te esté brindando el servicio a través de un contrato de obra o servicios profesionales, contrato que está Claro. previsto en el Código Civil y Comercial, siempre que ese contrato esté avalado por la emisión de recibos o facturas de pago, conforme sistemas bancarios en la forma que determina la reglamentación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo contrato a alguien bajo estas figuras y factura no es empleado, no. Lo que quiere decir es que cambia la presunción y ya la presunción no se aplica, o sea, no es que yo como empleador o como contratante del servicio tengo que probar que esa persona no era empleada, sino que en estos casos invierte la carga de la prueba y quien tiene que probar que era empleado, a pesar de haber firmado un contrato de Es obra o el servicio demandante. y de dar pago, es el demandante. Perfecto, exactamente. Y eso mismo corre para los organismos de la seguridad social, o sea, no va a haber presunciones. Tienen que probar la FIP o, no sé, la obra social, si te quisiera reclamar aportes, que esa persona Claro. era Era empleada para... empleado. Claro, exactamente. Y otra cosa vinculada con el contrato individual de trabajo es que la licencia por maternidad, que ustedes recuerdan que era 45 días antes, 45 después, que se podía, digamos, reducir a 30 con antelación al parto y extender a 60 con posterioridad, ahora permite que el preparto, la licencia se circunscriba a 10 días, cosa que los 80 días restantes se sumen con posterioridad al parto. Sí. Eso también entra en vigencia a partir de la entrada en vigencia de la ley. Me parece que en forma automática no requeriría reglamentación. Ujú. Bueno, lo del fondo de cese un poco lo habló Marcelo. El fondo de cese, primero que requiere que el convenio colectivo aplicable al trabajador lo prevea. No está previsto qué pasa con los trabajadores fuera de convenio. Eso sería algo interesante que se resolviera en los parámetros que dice la ley que tiene que fijar el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Mm?
También está previsto, como bien dijo Marcelo, los seguros que los empleadores pueden contratar para atender el pago de esta indemnización. El fondo de cese está previsto para sustituir la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo dice la ley expresamente, en los casos que se implemente. Esto se puede, como yo les digo, autoasegurar, o sea, que sea el empleador quien lo pague, o contratarlo a través de un seguro que me imagino que se regulará como actividad específica, digamos, una vez que esto se reglamente. Y después, otro tema interesante vinculado con la extinción del contrato de trabajo es el tema del despido discriminatorio. Me imagino que varios de los que me están escuchando han tenido a lo largo de estos años demandas por la ley 23.592, que es la que se reconoce como ley antidiscriminatoria, una ley de carácter civil que la jurisprudencia a partir de un fallo de la Corte Suprema, bueno, había antecedentes previos, pero la Corte Suprema en el año 2010, en el caso Álvarez con Cencosud, determina su plena aplicación en el ámbito laboral, o sea que no es incompatible con la legislación laboral, y que terminaba muchas veces con una reparación económica a favor del trabajador que era despedido en forma discriminatoria o que sufrió una discriminación, o con la nulidad de su despido, su reinstalación, o con ambos, ¿no? Porque se suponía que cualquier acto discriminatorio, según la ley, es nulo de nulidad absoluta. Lo que dice la ley, que es uno de los puntos que se menciona que los abogados sindicales podrían llegar a objetar, es que considera discriminatorio el despido originado por los mismos motivos que la ley 23.592, raza, religión, nacionalidad, opinión política gremial, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad, etc. Pero dice que si se produce un despido, que se acredita que fue como consecuencia de estas causas, acreditación que debe ser hecha por el quien demanda o quien denuncia la existencia de un hecho discriminatorio. Ahí cambia lo que dice un plenario hoy de la justicia, que dice que en realidad en ese caso la prueba sería de que no hay discriminación a cargo de quien lo despidió. La ley dice que lo tiene que acreditar el demandante. Lo que tiene como resarcimiento es una indemnización agravada que va a oscilar entre el 50 y el 100% de la indemnización por antigüedad. O sea, ese 50% y el juez da, si el caso lo amerita, lo puede llevar al 100%. Pero la propia norma dice que en cualquier circunstancia el despido va a producir la extinción del vínculo laboral a todos los efectos. Con lo cual pone en discusión esto que yo les venía La diciendo antes, que era reincorporación. la posibilidad de que se lo reinstale, de que la persona pida la reinstalación. 2 minutos más. Contrato de trabajo agrario, se considera que se aplica el periodo de prueba, se considera que está celebrado el contrato de trabajo agrario permanente de prestación discontinua de carácter permanente y de prestación continua, salvo los casos que están previstos expresamente por la ley, se le aplica el periodo de prueba. Se aplican las normas de la ley de contrato de trabajo para la extinción del contrato de trabajo. La bolsa de trabajo, la UATRE puede proponer trabajadores a través de la bolsa de trabajo, los empleadores tienen la libertad de contratarlos o no. Se derogan todas las resoluciones que limitan la libertad de contratación del personal, algo que está bastante ligado al tema del trabajo agrario, la obligación de contratar a través de bolsas. Y se autoriza, que estaba expresamente prohibido por la ley de trabajo agrario, la contratación, o sea, se deroga la prohibición y se permite la contratación de personal para realizar tareas rurales a través de empresas de servicios eventuales o cualquier otro proveedor de mano de obra. Lo que para los que tienen, bueno, terminando con el tema individual, en el Senado se excluyó la derogación del Estatuto de Viajante de Comercio, con lo cual el Estatuto de Viajante de Comercio de la Ley 14.546 sigue vigente. Como bien dijo Marcelo, se los recreo solamente, se agrega como causal de despido objetivo aquellas conductas, de despido con justa causa, aquellas conductas que en el medio de una medida de acción directa impliquen o la intimidación o presión hacia trabajadores para que adhieran a esa medida de fuerza, o la obstaculización del ingreso o egreso de trabajadores o bienes del establecimiento en donde acontezca esa medida de fuerza, o la producción de daños sobre las personas o bienes del empleador o de terceros ocurrida durante una medida de fuerza. Eso se considera causales objetivas de despido con justa causa. Lo único que pide la ley es en los casos en que exista obstaculización del ingreso de trabajadores o de bienes
o en los casos que haya habido algún tipo de intimidación o de presiones para ejercer medidas de fuerza, que antes de producir el despido se intime al trabajador a cesar en esa conducta. Intimación que no se solicita cuando hay daños, obviamente. O sea, hay un daño ocasionado, eso directamente da lugar al despido. Y por último, blanqueo laboral. No sé, el blanqueo laboral, cuánto éxito puede llegar a tener. No es que yo viva de la sanción, pero digo, ante la derogación de las sanciones por empleo no registrado. Pero suponiendo que uno tenga interés en regular situaciones no registradas, porque entiende que llegó el momento de hacerlo, porque tiene situaciones en donde tiene gente con problemas de aportes o lo que fuera, se genera un sistema de regularización de relaciones iniciadas antes de la promulgación de la ley bases, ya sea que no hayan estado registradas o que hayan estado deficientemente registradas. El Poder Ejecutivo lo tiene que reglamentar. Básicamente es un sistema de blanqueo muy amplio, donde le van a extinguir las acciones penales y condonar las infracciones, multas y sanciones por empleo no registrado a quienes regularicen. Se van a extinguir las acciones penales por delitos vinculados con la seguridad social, o sea, retenciones no ingresadas. Se va a dar de baja a los empleadores del REPSAL, del Registro de Empleadores Laborales con sanciones, del Registro de Empleadores con sanciones laborales, y va a haber una condonación de deuda por capital e intereses que va a ser sujeta, o sea, que va a estar en un porcentaje que debe determinar la reglamentación, que no va a ser menos del 70% de las sumas adeudadas. Con incentivos especiales para la cancelación de las obligaciones a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se va a poder incluir cualquier tipo de deuda, o sea, tanto las determinadas en sede administrativa como las que ya están en litigio en sede judicial, asumiendo en este caso simplemente los honorarios del abogado del Estado que esté litigando, y a quien haya sido regularizado se le va a reconocer hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses que se lo regularice para poder computar ese periodo a los fines de la prestación básica universal, de la jubilación o de la prestación por desempleo. El plazo de blanqueo va a ser de 90 días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación, que dijimos que que se tiene que dictar, y se va a ofrecer un plan de financiación de las deudas que se determinen de hasta 5 años. Esto es un poco el paneo bueno, no, poco no, creo que hemos dado un paneo total a lo que es el tema de la reforma laboral. Como bien lo dijo Marcelo, lo dijeron Mariano, hay cuestiones que para mí requieren reglamentación, lo que hablamos recién del blanqueo, lo que es lo de la figura del trabajador independiente. Hay situaciones que me parece que van a entrar, o sea, no me parece, que entran en vigencia automáticamente al día siguiente de la publicación, como es la derogación lisa y llana de todas las multas por falta o deficiente registración. Buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, estamos ahí, Muñoz. Hemos tenido Ni nos dimos cuenta. Se pasó 1 hora, 10 minutos volando, pero bueno, creo que con Así es. disertantes como los que nos damos el gusto de tener, eso no suele ocurrir. Creo que nos queda mucho por trabajar de esta norma y las que posteriormente se vayan dictando a la sazón de las mismas. Y bueno, el compromiso que podemos asumir con nuestra gente es seguir laburándolas del mismo modo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Con la mayor cantidad de certezas posibles y existentes. Y la verdad es que un poco también lo que habíamos hablado, Gustavo, y también está hecha la invitación, obvio, a Marce, a José, pero me parece que tenemos que sumar también a otra gente que sea especialista en la parte de empleo público. Hay una parte interesante dentro de la norma que está referida a las reformas Al empleo público. en la materia, ¿no? Así que yo lo propondría como un bloque de tratamiento específico para un futuro no lejano spot. Así Sí, que... y estamos ya que estamos así con esta tónica, en procedimiento de emergencia. Disculpe porque estoy usando por ahí el término, pero vamos a aumentar la frecuencia del spot. Por lo pronto, la semana que viene vamos a tener spot, ¿no? El lunes que viene. Estamos, en vez de hacer cada 15 días, esta vez vamos a hacerlo con diferencia de una semana, porque
como lo hemos notado hoy, no se puede agotar todo esto, ¿no? En una charla. Y además también tenemos que ir viendo cómo se va reglamentando y publicando en el boletín, y después también el seguimiento, ¿no? de toda esta, lo que viene después de la entrada en rigor. Esto es cómo empiezan a mover las otras fichas, ¿no? En el tablero. Así es. Así que tenemos digamos, como ADRA, ¿no? Como parte, como comunidad profesional, digamos, discutir, estar enterados de estos temas, porque afectan claramente a nuestra práctica diaria en las empresas, en recursos humanos, ¿no? Y Así como es. siempre, Byton, que nos acompaña y nos ayuda con todo esto, organizando estos spots laborales, a quienes les agradecemos, ¿no? Nos vemos entonces la semana que viene, Muñoz. Sí, Marcelo, José de nuevo, Byton, Adra, muchísimas gracias, pero personalizo en la gente, Marcelo y José. Bueno, Muy muchas buena. gracias a todos por la invitación y a todas las personas que se subieron, que llevan C260 en algún momento. Así que gracias a vos, Gustavo, a Mariano, y un placer, como siempre, compartir con José un rato de trabajo juntos. Igualmente, chicos, nos vemos. Gracias. A Byton y a ustedes. Gracias. Quiero felicitar a Zavala porque me dijo la semana pasada que no tenía trabajado el tema, no sabía qué iba a decir, qué sé yo, que aquello, que el otro. Ni se notó, Muñoz. Qué Ni se cosa, notó. qué Y además personaje, siendo cómo de Racing, hablar de no trabajadores. no podés revelar el off. Lo que pasa es que me llamaste para invitarme cuando hacía 1 minuto y medio que se acababa de dictar la ley. Ese era el problema. Un abrazo gigante, caballeros. Te digo una cosa para que sepas, todavía no se publicó en el boletín oficial, con lo cual podemos, si quieren, hacer un spot mañana. No está publicada todavía. Claro, después que se publique podemos hacer un spot, por la duda. Digo, Así que, bueno, dale, nos vemos el lunes que viene entonces, señores. Chao, que tengan luego, una buena semana de trabajo, y muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, José. Igual. Chao, hasta luego.